Estamos en Lunes de Zapatero. Bienvenidos y bienvenidas. Estos zapatos, sí, los conseguí en la feria del Barrio Obrero. 50 lucas. Industria Nacional. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Están? Y vos, pan y pam. En esta ocasión vamos a abordar un tema de mucha relevancia que le hemos denominado los monumentos y furia iconoclasta. Para abordar ese tema tenemos una invitada muy especial que es Dayan Palacios Chamorro. Dayan hace parte del colectivo de Lunes de Zapatero, es comunicadora social y periodista de la Universidad del Valle y actualmente estudiante de la Maestría de Estudios Culturales de América Latina de la Universidad de Buenos Aires. Dayan, bienvenida. Gracias, Rubén. El juicio que se desarrolló el 16 de septiembre del año pasado es un juicio histórico contra Sebastián de Belalcázar por crímenes como genocidio, que es un delito internacional, crímenes como despojo y acaparamiento de tierras, crímenes como violación masiva a mujeres cuando atravesó desde Quito, Cauca, Valle del Cauca y Cartagena. Por todos estos lugares con su ejército pasó violando personas. Por 80 años no traían mujeres acá a este territorio y por 80 años violaron. El mestizaje que hoy existe en estos departamentos, eso es a raíz de esa violencia y la forma de hacer esa paz interior, esa transición a la paz es colocando símbolos que realmente representen la realidad de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los sectores populares. Y yo creo que esto representaba a todos los caleños, representa un puñado de personas que han tenido el poder en este municipio y en este departamento del Valle. Estas son palabras de Edgar Alberto Velasco Tumiña, secretario del Movimiento de Autoridades Indígenas de 8 departamentos de Colombia. Estamos en Lunes de Zapatero. Te acordamos que te suscribas al canal, que dejes en tus comentarios tus observaciones, tus críticas, tus puntos de vista para que hagamos un proceso de retroalimentación. Bienvenidos y bienvenidas. Dayan, ¿qué significa la caída de este monumento? Bueno, el significado principal es que es un acto de memoria y es un acto de memoria viva. Hay que tener en cuenta el sujeto, digamos, que es el que lleva a cabo la acción de tumbar al monumento, que en este caso es la comunidad Misak, proviene del Cauca, y que inaugura con este acto el paro nacional que inicia el 28 de abril, que además es a las 6 de la mañana. Entonces es el acto que, digamos, funda casi que el paro nacional. Para eso es importante tener en cuenta que la memoria y la historia son cosas diferentes. La memoria nutre a la historia, es decir, es la matriz de la cual bebe la historia para escribirse, para relatarse, para construir una narrativa de lo que somos, de lo que nos dicen que somos. ¿Ya? Entonces, como decía, esto es un acto de memoria viva que hacen la comunidad indígena Misak, que además no es una cosa nueva. Es un proceso que viene desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que el monumento que cae acá en Cali ya había sido tumbado previamente en Popayán, tras la realización de un juicio a un sujeto considerado un genocida, con toda la razón, y un mal llamado conquistador. Que esa conquista, ¿qué significa? Significa el arrasar con unos pueblos, significa un epistemicidio, un genocidio, la violación de las mujeres, la toma de un territorio. Y bueno, entonces en la consideración que yo tengo, además de que esto es un acto de memoria viva, aquí yo quisiera como extender un poco esos significados a que la caída del monumento vendría siendo un acto de convivencia y un acto casi que lo podríamos extender hacia los significados del perdón. ¿Por qué? Porque nosotros acá en Colombia, desde los acuerdos de paz, por ejemplo, y previo a los acuerdos de paz, cuando se estaban iniciando las conversaciones, se ha recalcado mucho esta cuestión de la necesidad de que haya una verdad en el país, para que haya una reconciliación, digamos, efectiva. Entonces, cuando la comunidad Misak viene y tumba el monumento, lo tira abajo, nos está diciendo, bueno, pongámonos de acuerdo en unas cuestiones que han quedado, digamos, por debajo y que nos están afectando, que afectaron a nuestro pueblo con la llegada de la invasión de la corona española a América Latina y que siguen teniendo unas consecuencias en nuestros cuerpos, en nuestra vida, y no solamente, digamos, de las comunidades indígenas, sino de los pueblos negros, de las comunidades campesinas, de las personas que están excluidas en el oriente de la ciudad o en las laderas, porque no solamente es el oriente. Entonces, lo que me parece a mí que hay aquí es la propuesta de un acto de convivencia para que una sociedad
entre en un estado de convivencia, de reconciliación, necesita hablar de ciertos puntos que han quedado sin hablarse y de heridas que continúan abiertas, que las vemos desplegadas en toda esta cuestión de la extensión de los monocultivos, de que en este momento estamos viendo cómo se precariza el trabajo, que es una nueva forma casi que de esclavitud. Entonces todas estas cuestiones entran en juego y se vuelven a dibujar. ¿Qué pasa con la memoria? Cuando se hacen este tipo de actos de memoria viva, lo que hay es una renarración. Nosotros, lo que las comunidades indígenas, campesinas, negras están diciendo es, bueno, reescribamos eso que nos han dicho que somos, reescribamos lo que nos han contado, de dónde venimos, cómo se fundan nuestras ciudades, de dónde parte este pueblo. Entonces hay una recuperación, de hecho, además en esa reescritura de ciertos nombres que tenía este territorio, que viene desde el Cauca, por ejemplo, el retomar el hecho de que esto ya tenía unos nombres específicos, que estaba Samundí, que estaba el Valle de Pubén o el Valle de Pubenzá, que viene desde el Cauca hacia acá. Entonces, esa reescritura, además, implica una especie de violencia simbólica, que es lo que ocurrió con la caída del monumento, de tumbarlo, de tirarlo abajo, porque yo no sé si, o sea, la imagen que por lo general tenemos del perdón y de la reconciliación es una imagen clásica de, bueno, nos abrazamos, nos damos la mano. Ese tipo de imágenes tenemos que reconvertirlas o repensarlas, decir, bueno, realmente es tan pacífica la reconciliación. No, implican actos de violencia, como este tipo de cosas, que no es una violencia física, porque finalmente, bueno, sí, es material, hay un acto que no se puede negar, el monumento cae, pero la cuestión que está detrás es lo simbólico, que es como lo más potente allí. Vale, Dayan, entonces, ya que entraste en ese tema, ¿cuáles son los símbolos y cómo opera esa violencia simbólica que nos estás describiendo? Bueno, esa violencia simbólica, como te estaba diciendo, viene, digamos que yo creo que parte de esta cuestión reescritural. Cuando uno le pide perdón a otro y el otro decide perdonarlo a uno, hay una ruptura en esos sujetos, porque se está dejando, digamos, tratando de dejar atrás la ofensa sin dejarla del todo, porque hay que recordar que el pasado siempre va a estar en el presente, acompaña el presente, no es una cosa que, si bien el pasado es lo que ya no es, eso se trae consigo, porque lo que te decía, venimos todavía viviendo esas consecuencias de lo que ha sido el despojo de las tierras, la traída de los esclavos negros, todo lo que le ocurrió a las comunidades indígenas que ya estaban aquí. Entonces, o sea, en esa reescritura hay como una reinvención de esos sujetos también que están, digamos, poniendo en juego con esta caída del monumento esos significados, esos símbolos. Entonces, de hecho, yo considero que los pueblos indígenas que llevan a cabo este tipo de actos y las comunidades que los apoyan, lo que están diciendo es, bueno, yo también me quiero despojar un poco de un lugar en el que me han ubicado a mí, que es en el papel de víctima. ¿Por qué? Porque cuando yo me rebelo, me paro y digo, esto no va más, y saco de su pedestal al que me ha herido, estoy sacándome el papel de víctima. Me estoy reconfigurando, y en esa reconfiguración esa violencia simbólica también pesa sobre uno mismo, porque uno se está convirtiendo en otro sujeto. Hay otra revaloración de eso. Otra de las cuestiones es que acá, como yo te decía al principio, están esta cuestión importante del sujeto que lleva a cabo el acto. Por eso la violencia no va a ser la misma dependiendo del sujeto que lo haga. Entonces, en este caso es la comunidad Misak. ¿Por qué? Porque tiene unas reivindicaciones que hacer que son completamente legítimas respecto a lo que le ha pasado a su pueblo. En este caso, por ejemplo, lo podríamos como poner en contraste con lo que está ocurriendo en Bogotá por estos días. Claudia López ha dado la orden de derribar el monumento a los héroes, cosa que está ocurriendo en este momento. Entonces, en los dos casos es tumbar un monumento, pero quien lleva a cabo el acto o quien da la orden están completamente opuestos. Claro, son sujetos, y además es que acá tenemos que tener en cuenta que lo que pasa acá en Cali es por un sujeto colectivo.
mientras que acá es la decisión de una persona que detenta poder institucional. Entonces, en lo que está haciendo ella no hay un acto de memoria y eso hay que tenerlo como muy en claro. Lo que hace la comunidad MISAC sí, lo que hace Claudia López en Bogotá no, porque Dayan, las reivindicaciones son diferentes. Dayan, y acordate que también la comunidad MISAC derrumba a Gonzalo Jiménez de Quesada, que está en la plazoleta del Rosario, y entonces esa avenida ya toma el nombre de la avenida MISAC, para que también lo tengamos en cuenta. Claro, exacto. Yo aquí me apego mucho a las concepciones o al pensamiento de un intelectual italiano que se llama Enzo Traverso, que él precisamente en un texto explora esto, porque hay como de ciertos sectores se hace como un alegato de que tumbar los monumentos, intervenirlos, llega a destruir la memoria. Y la conclusión, de hecho, es precisamente la contraria, porque cuando la comunidad, como yo le decía hace un rato, la tumba, lo que hace es decir, bueno, volvamos a hablar sobre esto que nos pasó. No lo hemos hablado del todo. Aquí hay unas cosas, una deuda con nuestro pueblo, entonces hay que reconsiderar esas cosas. Entonces, ¿quién activa la memoria? ¿La comunidad MISAC o las personas que, digamos, vienen acá al monumento, se toman un cholado alrededor de él sin siquiera saber quién fue Sebastián de Belalcázar, qué fue lo que hizo, cuáles son las consecuencias de sus actos? Entonces es la comunidad la que dice, bueno, revisemos eso, volvámonos a contar qué es lo que ha pasado. Entonces por eso es la diferencia, digamos, con lo que está pasando en este momento en Bogotá, que es casi que negar, porque además lo que está pasando en este momento en Bogotá es tratar de quitarle al pueblo uno de los centros y uno de los símbolos que fueron primordiales para el paro nacional. Ahí hubo manifestaciones, el pueblo se tomó el monumento, lo apropió. Entonces, lo que está haciendo, digamos, la institucionalidad en Bogotá es irse en contra de ese deseo del pueblo, que es una cosa gravísima. Habría que hacer una consulta, ¿no? La institucionalidad, hacer una consulta a esa comunidad, ¿verdad? Bueno, ahí hay ¿no? varias cuestiones y eso tiene que ver bastante con la representación. Yo no estoy muy de acuerdo con poner a votar, digamos, a la gente con esta dinámica de la democracia liberal, de decir, bueno, consultemos vía plebiscito, qué hacemos con el monumento, qué hacemos con los sitios históricos. ¿Por qué? Porque entra en juego la identidad y entra en juego dos tipos de representación, o por lo menos dos ideas de representación que en este momento están chocando. Una es la de estos sectores que llegan a reivindicar estas figuras con todos los problemas que eso tiene, porque, digamos, primero desconocen toda la historia o quieren desconocerla, porque puede ser, digamos, de manera voluntaria que se hace eso para seguir ostentando ese poder. Y yo a veces me imagino que esta gente que reivindica estas figuras lo que pretende hacer es quedarse apenas como con un pestañeo de la historia. Cuando uno cierra los ojos, vuelve a abrirlos, se queda con una imagen fija de lo último de lo que vio. Entonces yo a veces pienso que ellos lo que hacen es tomar ese pestañeo, proyectarlo hacia la sociedad y tratar de tejer desde allí una identidad que además no calza con la diversidad que tienen nuestros pueblos. Mientras que las comunidades indígenas están diciendo, hey, aquí está esa diversidad, esto no se puede, que la identidad y la representación tiene que tenernos en cuenta, tiene que tener en cuenta nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestras acciones, nuestras formas de vivir, que es como todo ese tejido cultural que se está tratando de opacar con esa idea de identidad y de representación que hace ese otro sector de la sociedad. Hola, hola. Dayan, memoria, historia, acto de convivencia y perdón, renarración, reescritura, ¿cómo se relacionan? Has venido describiendo cómo se relacionan esos elementos. Entonces, hagamos una síntesis de esa, como para cerrar esa primera parte, no con el ánimo de decir que entonces no vamos a volver a hablar. Que el tema está terminado. Más faltaba, ¿sí? Sí, por eso yo traía, digamos, a colación el pensamiento de Enzo Traverso. Él explica que toda revolución lleva consigo una furia iconoclasta. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, esa reconfiguración se tiene que leer de esa manera, como una furia iconoclasta, que además surge como un sentimiento del pueblo para volver a revisar esa historia oficial sobre la cual además se han
cometido cualquier cantidad de cosas. Ya. Esa Pero es como eso tendría que ver con que hay sectores de la oligarquía que le dicen, dígalo, pero tranquilícese, no se exaspere, ¿no? Pero claro, entonces el racismo, el esclavismo, las humillaciones, el patriarcado, pues claro, eso resurge y habla de Claro, eso porque que estás además diciendo. hay un intento en estas personas a las que no les gustan este tipo de actos, de Claro. intervenciones, porque lo que estamos viendo es que hay una intervención Correcto. sobre lugares y sobre imágenes, es que le dicen como, bueno, yo le voy a escuchar su parte de la historia, pongámosla en un libro y en el libro se queda, se acumula en una biblioteca, digámoslo así, llega a acceder a esa parte de la memoria y de la historia una cierta parte de la población, pero el resto no. Entonces, lo que estamos viendo acá es un acto público supremamente potente en términos de comunicación. ¿Por qué? Porque el pueblo Misak, las comunidades indígenas están diciendo, no, nosotros no queremos que nuestra versión de la historia o esta parte que hace falta en la historia se quede acá, porque nosotros ya no la sabemos, es que ellos ya se la conocen, nosotros no tenemos como ir a contarles todo el dolor que ellos han sufrido. Hay una cosa es que ellos, como lo trae, digamos, Juan Cárdenas en el libro Elástico de Sombra, que lo retoma en su trabajo con los macheteros caucanos, es que en los cuerpos, en el caso acá del libro de Juan, es que en el cuerpo de las comunidades negras del Cauca, por ejemplo, ellos dicen, esas cicatrices están, las llevamos con nosotros todo el tiempo, así hayan ocurrido hace 500 años, somos los cuerpos del delito. O sea, ellos de hecho son la prueba de todas las cosas que han ocurrido acá en el país y digamos a nivel de todo Latinoamérica. Vale, Dayan, entonces, una furia incontenible, porque es que se tiene que generar ruptura. Claro. Y con la ruptura viene la reescritura. Y con la reescritura mi condición de sujeto. Que además, para que haya claridad, esta sociedad colombiana solo reconoce en la Constitución del 91 a la comunidad indígena, que es una vergüenza. Es decir, los propietarios de este territorio son reconocidos en 1991 como actores. Y ni qué hablar de las comunidades afro, que es la ley 70 del 93 o 94, ¿no? Que lo reconoce. ¡Qué vergüenza! Dayan, ¿por qué Belalcázar? ¿Por qué Belalcázar? Ya lo he mencionado un poco y digamos que en la lectura que hicimos al principio está, digamos, el listado de delitos que cometió este sujeto cuando llegó acá, que es genocidio, despojo de tierras, violación a mujeres, toma del territorio, renombramiento de ese territorio, porque eso era una cosa que yo decía también antes, es que este territorio ya tenía una historia y los pueblos que la habitaban ya tenían una historia, ya le habían puesto nombre a las flores, a los árboles, a todo el universo que lo rodeaba, a todo ese entorno, y llegan un montón de sujetos con una, digamos, distancia cultural enorme a renombrar y enseñarles esos nuevos nombres a estas comunidades. Entonces, ¿por qué Sebastián? Pues porque es esa figura que, digamos, representa aquí en este lugar, porque hay muchos, como Quesada o Pizarro o Hernán Cortés, digamos, en México, por ejemplo, que representan todos esos dolores que además venimos arrastrando desde hace más de 500 años. Dayan, Edgar Vázquez Benítez, el historiador, el economista e investigador de la Universidad del Valle, con que ha sido referente de varios lunes de Zapatero, digamos que tipifica al conquistador, ¿no? No le gusta trabajar, le gusta el oro, es racista, ¿verdad? Condena otras religiones. La pregunta es, ¿Belalcázar sabía leer y escribir? Esa pregunta es muy, digamos, interesante por cuestiones que van vinculadas a esa representación y a la reivindicación que, digamos, cierto sector de la sociedad, muy pequeño además, hace por estos días de la figura de Sebastián. Porque, ¿qué pasa? Al parecer desconocen la historia de la persona que están reivindicando. Sebastián de Belalcázar nace en un pueblo en España, en un lugar muy pequeño, digámoslo, una provincia, un carácter provincial, digámoslo así, hijo de labriegos, él mismo era labriego,
Y entonces no tenía, digamos, un acceso a educación, no sabía leer, no sabía escribir. Y esas cosas, por ejemplo, se tienen que matizar o se tienen que contraponer a esta reivindicación que hacen ahora ciertos sectores, que, como digo, por ejemplo, tratan de reivindicar una cierta cuestión letrada y de civilización que yo hago aquí, en esos malos términos de civilización además, a través de la figura de una persona que no sabía leer, que no sabía escribir, que además hizo unos juegos también reescriturales, y eso es importante, consigo mismo, porque el apellido de él era Moyano, en principio, y él se desvincula de su ascendencia a través del apellido y se renombra a sí mismo para convertirse en el conquistador y bueno, digamos, en este hombre que es enviado por la corona a poblar estos territorios, ¿no? Entonces hay además otra cuestión interesante en la figura de él, y es que en varios textos a él se lo nombra como el adelantado. Adelantado no era un título que solamente poseía él, adelantado era un título que la corona le otorgaba a varios de los hombres que vinieron acá, los invasores, pero que a él, no sé realmente por qué razón, se le queda y se le atribuye como si hubiese sido él el único adelantado. Entonces uno podría empezar a jugar a través del lenguaje como hacerse preguntas, ¿no? Decir, bueno, adelantado, ¿por qué? Adelantados son tal vez hombres que van a un lugar sin saber hacia dónde se dirigen, correcto, a nombrar algo que ya tiene nombres, van a poseer algo que ni siquiera conocen. Es bastante llamativo, digamos, ese aspecto. También adelantado, pues uno tiene acá como el significado de que es alguien vivaz, que además sabe cosas y como que es un poco despierto, digamos, en lo intelectual, y él no. Y por otro lado, que él no fue el primero que llegó acá tampoco a este territorio, o sea, llamarle adelantado a una persona que envió a 2 personas por delante de él a hacer una exploración y a hacer un arrasamiento, digamos, para luego simplemente recoger casi que los frutos de algo que ya habían hecho 2 personas. Entonces, el adelantado, porque hay que empezar a preguntarnos por los títulos que se le dan y por realmente preguntarnos ahí sí qué es lo que reivindica la gente que lo reivindica. Dayan, hemos estado hablando extra cámaras un tema que tiene que ver con la Biblia. ¿Por qué no lo tomas para que, sí, que lo hemos venido conversando? Eso tiene que ver con lo que yo nombraba la furia iconoclasta y que además está relacionado con algo, y es que se nos ha tratado de contar que nosotros ya, o sea, nuestro pasado, digamos, relacionado con las comunidades indígenas que poblaban Latinoamérica, está completamente desligado, y no, vuelve. El presente continúa el pasado continúa con nosotros en este presente. Entonces esta anécdota que tú dices de la Biblia va sobre el cerco de Cajamarca que se le hizo a Atahualpa por parte de la corona española. Enviaron un par, de agregados y también un representante de la iglesia. Y este representante de la iglesia va a donde Atahualpa y le entrega una Biblia. Y Atahualpa le dice, ¿esto qué es? Esa es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace Atahualpa? Coge la Biblia, se la pega en los oídos, la mira, la revisa, le ojea las páginas, la manipula de todas las formas y al final la tira al piso. Entonces, el fray que le pasa la Biblia está espantadísimo porque pues, para él es una cosa, un sacrilegio y no sé qué. Y le dice como, ¿por qué hace eso? Y él le dice, pues porque eso no me habla. Usted me dice que esto es la palabra de Dios y eso a mí no me está hablando. Y creo que eso se puede relacionar un poco con lo que pasó acá, con la caída, con el tumbar al monumento. Es que es como si las comunidades indígenas o el pueblo que además apoya ese tumbar, esa estatua, quiere hacer con esa piedra. O sea, tenemos todavía algo de esa cuestión animista de que los objetos nos hablen, de decir, bueno, a las cosas, háblame, ¿qué es lo que tienes para decirme? Y es algo que en esta cuestión de la memoria ha pasado con el monumento de Sebastián. ¿Qué era lo que estaba diciendo ese monumento ahí en ese mirador? Prácticamente nada, como decía yo hace un rato, venía la gente, se parchaba aquí, tomaba un cholado, pero la estatua no le estaba diciendo nada, menos a los sectores que la reivindican. Pero
a los sujetos que continúan y a los colectivos que continúan viviendo las consecuencias de ese despojo, sí les está diciendo algo. Claro. Entonces, en esta cuestión de ponerlo a hablar, entra esta cuestión de hacerle un juicio, decirle, bueno, ríndame cuentas, hábleme, ¿qué es lo que tiene usted para decir sobre esto que nos está pasando todavía? Y claro, pues obviamente no es que la estatua va a parar y hablar, pero empieza a hablar la sociedad, empieza a hablar esa memoria, por eso decía yo ahora memoria viva, esa memoria viva se restablece y empieza a decirnos cosas. Entonces uno va y busca en Google y se da cuenta que las búsquedas después de la caída del monumento es Sebastián de Belalcázar, ¿quién era? ¿Qué hizo? Genocida. Entonces se empiezan a sacar esos significados y a reconsiderar ciertas cuestiones. Se puso a la piedra a hablar. Dayan, muchas gracias. A vos. Muy amable. Estamos el lunes de Zapatero. Suscríbete. En los comentarios, hace tus críticas, tus observaciones, tus puntos de vista, que nos interesa mucho que haya retroalimentación. Acordate que el lunes de Zapatero creemos que una democracia lo identifica o la identifica el debate, la controversia, la discusión, la diferencia de los puntos de vista. Esto es cuestión de pan de bono.